Bienvenido al desarrollo de las preguntas claves que la Unión Peruana del Sur coloca cada semana en su página web. Les hago recordar que los materiales necesarios para el examen de la escuela sabática ustedes lo encuentran en la descripción de este video. Estamos llegando prácticamente a la última lección de este trimestre, última lección del año 2017. La primera pregunta dice lo siguiente: los protestantes se basan en el principio de sola escritura y los adventistas también creemos que la Biblia es la única regla de fe. En el día sábado tenemos un comentario que nos explica con claridad esto. Como protestantes y especialmente como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de sola escritura, la Biblia como única regla de fe. Este principio de sola escritura viene a ser uno de los fundamentos de la reforma protestante y nosotros adventistas del séptimo día lo hemos incorporado también. Quiere decir que sola escritura significa que la Biblia es nuestra única regla de fe, de doctrina, de práctica cristiana. Y eso es algo que cree la Iglesia Adventista también. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Veamos ahora la segunda pregunta. Dice lo siguiente: cuando Pablo escribe, uno cree que se ha de comer de todo, quiere decir que la distinción entre carnes limpias e inmundas se ha abolido. ¿Es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo? Cuando él escribe, uno cree que se ha de comer de todo, se está refiriendo a que ya no hay distinción entre las carnes limpias y las carnes inmundas. El día domingo tiene una declaración que dice lo siguiente: Pablo tampoco insinúa en este pasaje que la distinción entre carnes limpias e inmundas se haya abolido. Este no es el tema en cuestión. Si la frase uno cree que se ha de comer de todo se interpretara como que ahora se puede comer cualquier animal limpio o inmundo, estaría mal aplicada. En otras palabras, no es que podemos comer de todo. No ese es el tema que Pablo está tratando con esta declaración. No está hablando acerca de una libertad para poder comer de todo, sino está hablando de un punto completamente diferente que veremos después en las siguientes preguntas. Por lo tanto, la respuesta es falso. Respuesta falso. Veamos la pregunta número 3. Pablo considera que no hay nada de malo en consumir alimentos que podrían haberse ofrecido a los ídolos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que Pablo considera que no hay nada de malo en consumir alimentos que puedan haber sido ofrecidos a los ídolos? ¿Ustedes creen que puede ser falsa o verdadera esta declaración? Bueno, la lección de escuela sabática menciona lo siguiente: evidentemente el problema no es la distinción entre los alimentos considerados limpios e inmundos. Pablo está diciendo que no hay nada de malo en consumir alimentos que podrían haberse ofrecido a los ídolos. Sí, no hay nada de malo, dice el apóstol Pablo, en consumir alimentos que puedan haberse ofrecido a los ídolos. De todos modos, ¿qué es un ídolo? No es nada. Así que, ¿a quién le importa si algún pagano le ofreció la comida a una estatua de rana o de toro? Es decir, los ídolos no son nada. Los ídolos no piensan, no sienten, no dictan leyes, los ídolos no son nada. Por lo tanto, esta preocupación no es una gran preocupación para Pablo. Lo que significa entonces que la declaración es verdadera. Vamos ahora con la pregunta número 4. Por más que el mensaje pro salud pueda ser una bendición, no todos ven este tema de la misma manera y tenemos que respetar esas diferencias. Sin duda, el mensaje pro salud, el mensaje de la reforma de la salud, es un mensaje maravilloso, es una bendición para la iglesia. Sin embargo, no todos ven el mismo asunto de la misma manera. Y tenemos que estar atentos a las diferencias y no tratar de imponer nuestros puntos de vista como si mi punto de vista fuese mejor o fuese superior al de los demás. Miren ustedes lo que dice la lección del día martes. Por más que el mensaje pro salud y en especial las enseñanzas sobre la dieta puedan ser una bendición para nosotros, no todos ven este tema de la misma manera y tenemos que respetar las diferencias. A veces podemos enfatizar tanto el tema de la dieta, de la salud, que olvidemos otros temas que son igualmente importantes o sacar fuera de contexto. El tema de la salud es importante, el tema de la dieta es importante, pero como cristianos tenemos el mensaje de la justicia, el mensaje de la misericordia, el mensaje del amor, que tienen que permear todo lo que hay en nuestra vida.
entonces podemos ver la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 5. Como cristianos tenemos responsabilidades para con los demás, y si nuestro ejemplo puede descarriar a alguien, somos culpables. Si nuestro ejemplo puede descarriar a alguien, ¿somos culpables? ¿No será que la otra persona tiene que asumir su propia culpabilidad? ¿Por qué yo tendría que ser responsable delante de otra persona que ha cometido el error que haya cometido? Bueno, veamos lo que dice la lección de escuela sabática. Como cristianos tenemos responsabilidades para con los demás, y si nuestro ejemplo puede descarriar a alguien, somos culpables. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué es del libre albedrío? ¿Acaso cada persona no tiene que dar cuenta de sus propios actos? Sí, cada persona tiene que dar cuenta de sus propios actos. Pero si yo causo una mala influencia, si yo soy un mal ejemplo para las personas que están a mi alrededor, soy culpable de haber dado un mal ejemplo. Soy responsable de la influencia que tengo sobre los demás. Cada uno tendrá que dar cuenta de sus propios actos frente al tribunal de Cristo, pero de la influencia que causo sobre los demás también yo tengo que dar cuenta. Por eso que el Señor Jesús dice que aquellos que hacen tropezar a uno de sus pequeñitos, sería mejor que sean lanzados, ¿no es cierto?, con una piedra de molino, porque la influencia tiene importancia y debemos estar atentos a ella. La respuesta, por lo tanto, es verdadera. Veamos ahora la pregunta número 6. El apóstol Pablo enfatiza que no es necesario observar las festividades judías. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Será que ya no es necesario guardar las festividades judías? Veamos lo que dice la lección en una declaración del día miércoles. Pero quizá en Roma, particularmente, eran los cristianos judíos los que tenían dificultades para convencerse de que ya no necesitan observar las festividades judías. Pablo está diciendo, hagan lo que quieran en este sentido. Lo importante es que no juzguen a quienes ven el asunto de una manera diferente a ustedes. En otras palabras, según el apóstol Pablo, ya no es necesario observar las fiestas judías. Y de fiestas judías se habla acerca de las grandes fiestas establecidas por la ley ceremonial, ¿no? La fiesta de la Pascua, establecida por la ley ceremonial. Había una fiesta que era la fiesta de las cabañas. En fin, las fiestas judías ya no eran necesarias. Y el apóstol Pablo dice, pero si alguien cree que es necesario, déjalo. Total, no es un asunto de salvación, no es un asunto de doctrina básica. Por lo tanto, cuando no se trata de un asunto clave de la fe, hay libertad para que las personas puedan ejercer su libre albedrío. Por lo tanto, la respuesta es falso. El apóstol Pablo enfatiza que no es necesario observar las festividades judías, falso. Él no dice ni uno ni lo otro. Él no afirma ni uno ni lo otro. Él no dice que se debe observar o no se debe observar. Él dice que cada uno haga de acuerdo a su conciencia. Vamos ahora por la pregunta número 7. Pedro le pidió a Pablo que en sus epístolas sea más claro y que no escribiese cosas difíciles de entender. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Le pidió a Pablo que no escriba cosas tan difíciles. Evidentemente, el apóstol Pablo tiene ciertas cosas que parecen difíciles de entender. Y evidentemente el apóstol Pedro dijo algo respecto de eso. Miren ustedes la declaración del día miércoles. Usarlo de esa manera es un buen ejemplo de lo que Pedro advirtió que hacía la gente con los escritos de Pablo. ¿Qué fue lo que Pedro advirtió? Como os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es cierto, el apóstol Pedro dice que entre los escritos de Pablo hay ciertas cosas difíciles de entender. Sin embargo, no le pide a Pablo que deje de escribir difícil. No le pide a Pablo que deje de escribir difícil. Lo que hace es pedir que los cristianos no sean ni indoctos, ni sean también ignorantes, inconstantes, sino que por el contrario se profundicen más en los escritos del apóstol Pablo para entenderlos mejor. Por lo tanto, la respuesta es falso. Veamos ahora la pregunta número 8. Pablo termina su carta en gloriosa alabanza a Dios. Pablo termina su carta en gloriosa alabanza a Dios. ¿Qué les parece a ustedes?
La lección del día jueves dice exactamente eso, y eso encontramos también en la propia Biblia. Pablo termina su carta en gloriosa alabanza a Dios, por lo tanto la respuesta es verdadero. Veamos ahora la pregunta número 9. Sabemos que Pablo tenía una idea clara del papel que él y sus escritos tendrían en los acontecimientos finales. Pablo tenía esa conciencia. ¿Sería tan importante sus escritos en los acontecimientos finales? ¿Él lo sabía o no lo sabía? Bueno, veamos qué es lo que dice el día jueves. En síntesis, no sabemos si Pablo tenía alguna idea del papel que él y sus escritos, especialmente esta carta, Romanos, tendrían en los acontecimientos finales. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. El apóstol Pablo no tenía una idea muy clara, o no sabemos si él tenía una idea clara acerca de este tema. Vamos ahora con la pregunta número 10. Nunca ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. ¿Qué les parece esta declaración? Hay en el día viernes un párrafo que dice lo siguiente: siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. La respuesta es falso. Siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual, al pensamiento que solamente pertenece a ellos y tratar de imponerlo a los demás. Respuesta: falso. De esta manera estamos culminando las preguntas de esta semana y las preguntas de este año. Los esperamos en la próxima lección de Escuela Sabática y el próximo año para poder profundizar, enriquecernos, aprender acerca de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.